Hace apenas unos minutos, el mundo de la música mexicana enmudeció José María Napoleón, conocido como el poeta de la canción. Conmovió a millones de personas, con sus emotivas últimas palabras a los 77 años. Con voz temblorosa y una mirada cansada pero sincera, habló de la soledad del envejecimiento y del precio de la fama. Bienvenidos a nuestro canal donde cada historia no se centra solo en la fama, sino en la persona real que hay detrás del dolor, la pérdida y los últimos momentos que nos impiden apartar la mirada. El silencio en la habitación era tan pesado que se podía escuchar el latido de un corazón cansado. Frente a las cámaras, José María Napoleón, el eterno poeta de la canción mexicana, bajó la mirada y murmuró con voz temblorosa: «Estoy cansado, muy cansado». Esa frase tan simple y tan humana bastó para romper el alma de millones de seguidores. Durante décadas, Napoleón había sido sinónimo de romanticismo, de letras profundas, que hablaban de amor, de esperanza de vida. Su voz llenó estadios, su poesía se convirtió en banda sonora de generaciones, pero detrás de los aplausos y la fama, había un hombre que poco a poco fue apagándose. «Ya no tengo la misma fuerza», confesó. «El cuerpo se cansa, pero lo que más duele es que el alma también se cansa». A los 77 años, el cantante enfrenta problemas de salud que lo han obligado a alejarse casi por completo de los escenarios. Vive rodeado de recuerdos, de fotos, de discos, de cartas, de admiradores. Pero también de silencios, de esos que pesan más que cualquier enfermedad. Cuando los reflectores se apagan, dijo: «Te das cuenta de que la fama no te abraza. Te aplauden miles, pero al final de la noche estás solo». La soledad ha sido su compañera más constante. Después de décadas viajando, componiendo y cantando sin descanso, Napoleón encontró que el tiempo, ese enemigo silencioso, le había robado algo más que la juventud, le robó a muchos de los que amaba. «He perdido amigos, compañeros, incluso familiares. La vida te va quitando poco a poco las piezas de tu historia». Pero lo que más conmocionó a sus seguidores fue la sinceridad con la que habló de su propia vulnerabilidad. «No tengo miedo a morir», dijo con calma. «Tengo miedo a que me olviden». Sus palabras se volvieron virales, y no porque sonaran tristes, sino porque eran reales. En una época en la que las estrellas prefieren fingir eternidad, Napoleón decidió mostrarse humano. «La fama no te salva del dolor», explicó, «solo lo disfraza». Recordó cómo en sus años dorados, la música era su única razón para vivir. Componía para llenar vacíos, admitió. Cada canción era una manera de no caer. Pero ahora las melodías que un día le dieron vida le devuelven nostalgia. Escuchar mis propias canciones me duele, porque cada una tiene un pedazo de lo que ya no soy. En la entrevista más reciente, su voz se quebró cuando habló de su público. «Ellos fueron mi familia cuando la mía estaba lejos», dijo con lágrimas. «Si pudiera les cantaría una vez más, solo una». Aún así, en medio del cansancio hay algo que no ha desaparecido: su gratitud. «He tenido una vida hermosa, llena de amor y de música», dijo con una sonrisa frágil. «Pero todo tiene su final y el mío se acerca. Solo quiero que me recuerden como un hombre que amó sinceramente lo que hizo». Sus ojos aún brillantes reflejan serenidad. «No hay queja, solo aceptación. La vida me dio mucho más de lo que merecía», concluyó. «Y si mañana no despierto, quiero que sepan que me voy en paz». Detrás de esa declaración hay un eco que resuena más allá de las palabras, el eco de un hombre que después de toda una vida entregada al arte, al fin se permite descansar. El león dormido, como muchos lo llaman, parece haberse rendido no por debilidad, sino por sabiduría. Y mientras el mundo llora su confesión, José María Napoleón sonríe con esa dulzura nostálgica que siempre lo caracterizó. Porque incluso en la despedida sigue siendo lo que siempre fue: un poeta. «Estoy cansado», repite, «pero también estoy agradecido». Y eso lo cambia todo. En el escenario, José María Napoleón siempre fue un maestro de las emociones. Cantaba sobre el amor, la pérdida, el perdón. Pero en la vida real había un capítulo que durante muchos años prefirió no cantar: el de su relación con su hijo, José María Napoleón Jr. «Mi hijo y yo vivimos muchos años lejos el uno del otro», confesó con voz baja.
no por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Durante décadas, Napoleón dedicó su vida entera a la música. Los viajes, los conciertos y la fama se convirtieron en su hogar. Mientras tanto, su hijo crecía con la imagen de un padre que estaba en todas partes, excepto en casa. Yo veía a mi papá en la televisión más que en la mesa, dijo Napoleón Jr. en una entrevista. Era un héroe para todos, pero un extraño para mí. Aquellas palabras lo hirieron profundamente cuando las escuchó por primera vez. No supe cómo reaccionar, recordó el cantante. A veces uno cree que está trabajando por amor a los suyos, pero sin darte cuenta, los estás perdiendo. Años después, cuando la fama empezó a apagarse y la soledad lo alcanzó, Napoleón comenzó a mirar atrás. Fue entonces cuando comprendió que había canciones que nunca escribió, y una de ellas era la de su propio hijo. Compuse para todos menos para él, dijo con lágrimas. Y cuando quise hacerlo ya no sabía cómo acercarme. El reencuentro llegó de manera inesperada. Fue durante un homenaje que le organizó la prensa mexicana. Napoleón Jr., que había seguido los pasos de su padre en la música, fue invitado a cantar una de sus canciones más icónicas, Vive. Cuando terminó el silencio, fue absoluto. Napoleón desde su asiento tenía los ojos llenos de lágrimas. Se levantó, caminó hacia el escenario y lo abrazó. «Perdóname», le susurró al oído, «por no haber estado cuando más me necesitabas». Aquel abrazo no solo conmovió al público, marcó el inicio de una reconciliación que tardó décadas en llegar. «Mi padre y yo no hablamos mucho», dijo el hijo en una entrevista posterior. «Pero ese día lo dijimos todo sin palabras». Desde entonces, los dos comenzaron a reconstruir una relación basada en la comprensión y el respeto. Compartieron escenario por primera vez oficialmente, al año siguiente cantando juntos. Ella se llamaba Marta. Fue un momento mágico, una catarsis entre generaciones. El día que canté con él, contó, Napoleón, sentí que el niño que fui, el padre que no supe ser, y el hombre que soy. Finalmente se abrazaron. Aún así, el pasado dejó huellas. No se puede recuperar el tiempo perdido, admitió con tristeza, pero sí se puede llenar lo que queda con amor. Hoy, a sus 77 años, Napoleón habla con serenidad de esa relación. «Mi hijo es mi espejo», dice. «En él veo lo que hice bien y lo que hice mal». El propio Napoleón Jr. ha declarado en varias ocasiones que el perdón fue mutuo. «Yo también tuve que perdonarme», dijo, «porque pasé años culpándolo por todo. Pero ahora entiendo que también fue un hombre que sufrió». A través del arte encontraron su manera de comunicarse. Donde antes había silencio, ahora hay música. Donde hubo distancia, ahora hay respeto. Cuando cantamos juntos siento que hablamos el mismo idioma, dijo el padre. No de palabras, sino de alma. El público que siguió su historia durante décadas los ve ahora como un símbolo de reconciliación. El tiempo cura, escribió un fanático en redes. Y cuando el amor es real, siempre encuentra su camino. En su última aparición pública junto a su hijo Napoleón, pronunció una frase que conmovió a todos. Si mañana no estoy aquí, quiero que mi hijo sepa que todo lo que hice, incluso mis errores, fue con amor. Su voz se quebró. Y por un momento el hombre que tantas veces había cantado sobre la vida y la muerte quedó en silencio. Pero su hijo lo tomó de la mano y respondió con ternura. Te entiendo, papá. ¿Y eso es suficiente? Y eso es suficiente. Fue un cierre simbólico a una herida que había durado demasiado. El aplauso del público no fue solo para dos artistas, sino para dos corazones que después de tantos años, finalmente se perdonaron. José María Napoleón sonríe cuando recuerda ese momento. El amor de un hijo es el regalo más grande, dice. A veces llega tarde, pero siempre llega. Y así el hombre que dedicó su vida a escribir sobre el amor, aprendió en carne propia la lección más difícil de todas, que el amor más puro, el más sincero, no siempre se canta. A veces simplemente se siente. Durante años, José María Napoleón vivió rodeado de aplausos, luces y flores. Cada escenario que pisaba se convertía en un templo donde su voz era venerada.
Canciones como Vive eres celos y Pajarillo no solo lo hicieron famoso, lo inmortalizaron. Su poesía tenía el poder de desnudar las emociones más profundas de un pueblo entero. Pero detrás de aquella leyenda musical había un hombre que al final del día regresaba a una habitación vacía. La fama es un espejismo, dijo una vez. Te hace sentir acompañado, pero cuando se apagan los reflectores, te das cuenta de que estás completamente solo. A mediados de los años 80, Napoleón era uno de los artistas más queridos de México. Llenaba teatros, vendía millones de discos, aparecía en todos los programas de televisión. Sin embargo, cuanto más éxito tenía, más se alejaba de su esencia. Vivía para el público, no para mí, reconoció. Y eso duele. Los años de gira lo desgastaron. Dormía poco, comía mal y el cansancio emocional empezó a pasar factura. Había noches en las que cantaba frente a miles de personas, pero por dentro me sentía vacío, confesó. Sonreía para las cámaras, pero al apagar el micrófono me derrumbaba. A veces, el precio de ser amado por todos es no ser amado por nadie de verdad. El matrimonio se resquebrajó. Los amigos se distanciaron y las conversaciones sinceras se convirtieron en entrevistas. El éxito me dio todo, dijo. Pero también me lo quitó todo. Con el paso del tiempo, Napoleón comenzó a aislarse. Su carácter se volvió más reservado, casi melancólico. Me cansé de hablar con gente que solo quería fotos, no palabras, explicó. Nadie quería saber cómo estaba realmente. Su casa, antes llena de música, se volvió silenciosa. Solo el sonido de los discos viejos acompañaba sus noches. A veces me sentaba en el sofá con un vaso en la mano y me preguntaba en qué momento la vida se me había escapado. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó si alguna vez se sintió feliz. Napoleón se quedó pensando varios segundos antes de responder. Sí, pero no, en los momentos que la gente cree. Fui feliz cuando componía en silencio, cuando no tenía fama, cuando aún soñaba. Después de eso, todo fue ruido. El artista que cantaba sobre vivir con intensidad, ahora hablaba del precio de haber vivido demasiado deprisa. El escenario te da poder, pero también te roba la tranquilidad, explicó. Cuando bajas de él te das cuenta de que nadie te enseña cómo volver a ser una persona común. La soledad, que al principio era un refugio, terminó convirtiéndose en castigo. El silencio es bonito, hasta que dura demasiado, dijo en una ocasión. Entonces se convierte en un espejo que te muestra todo lo que perdiste. Muchos amigos y colegas del medio lo describen como un hombre noble pero profundamente introspectivo. Napoleón no hablaba mucho, contó uno de ellos. Pero cuando lo hacía te dejaba pensando por días. En los últimos años de su carrera activa, intentó llenar el vacío con trabajo. Grabó nuevos discos, realizó giras nostálgicas, se reencontró con su público. Pero ya no era lo mismo. No era el joven que soñaba, dijo con honestidad. Era un hombre que intentaba reconciliarse con su pasado. Uno de sus momentos más duros fue cuando, en pleno concierto, olvidó parte de la letra de su propia canción. No era por falta de memoria, explicó. Era porque las emociones me ganaron. El público, lejos de juzgarlo, lo ovacionó. Ese aplauso fue diferente, recordó. No era por el cantante. Era por el hombre. Con el tiempo aprendió a mirar la soledad desde otro ángulo. La fama pasa, dijo. Pero la paz, esa cuesta toda una vida encontrarla. Hoy Napoleón vive en un equilibrio frágil entre la nostalgia y la serenidad. No reniega del pasado, pero tampoco lo idealiza. Todo lo que fui me trajo hasta aquí, afirma, y aunque me duela lo agradezco, y a veces mientras camina por su jardín tararea una melodía nueva. Nadie la ha escuchado todavía. Quizás sea mi última canción, dice con una sonrisa cansada. Una que no quiero grabar, solo cantar para mí. Esa es quizás la imagen más pura de José María Napoleón, un hombre que encontró en el silencio lo que nunca halló en los aplausos. El poeta que después de una vida de cantar para los demás, finalmente aprendió a escuchar su propia voz. Antes de ser una leyenda, José María Napoleón fue un muchacho pobre de Aguascalientes con las manos llenas de grasa y los bolsillos vacíos de sueños cumplidos.
Trabajaba como aprendiz de mecánico con el ruido del metal y el olor a aceite como banda sonora de sus días. Yo no nací con privilegios, contaba con humildad. Nací con hambre. Hambre de vivir, de cantar, de salir de donde estaba. La música llegó a su vida como un susurro tímido casi por accidente. En las tardes después del trabajo se sentaba en la esquina del taller con una guitarra vieja que le había regalado un amigo. No sabía tocar bien, recordó. Pero cuando rasgueaba esas cuerdas, sentía que el mundo se detenía. Cantaba para sí mismo sin imaginar que esas melodías algún día serían himnos. Los vecinos solían detenerse a escucharlo. «Tienes algo diferente», le decían. «Tu voz no grita, pero llega». Y esa frase lo acompañó siempre. Su voz no era de espectáculo, era de alma. En 1969, decidió participar en un pequeño concurso local de canto. No ganó, pero ese día nació el artista. No necesitaba trofeos, dijo años después. Solo necesitaba una razón para seguir. Poco a poco comenzó a presentarse en bares, en radios comunitarias, en escenarios improvisados. El público se enamoraba de sus letras sencillas, pero llenas de verdad. «Yo no escribía canciones para vender», explicó. Escribía para sobrevivir. Su gran salto llegó en 1976, cuando participó en el Festival OTI de la canción con Pajarillo. Aunque no ganó el primer lugar, su interpretación conquistó a México entero. Esa noche por primera vez escuché mi nombre coreado por miles de personas, recordó emocionado, y supe que ya no habría vuelta atrás. A partir de entonces, José María Napoleón se convirtió en una figura indispensable en la música romántica latina. Sus canciones no eran solo melodías, eran confesiones. Cada verso hablaba del amor, de la vida, de la fe, de la esperanza. Vive. Eres. Ella se llamaba Marta, lo que no fue, no será. Todas se convirtieron en parte del alma colectiva de un país. Pero el éxito no cambió su esencia. «Nunca me sentí una estrella», dijo con una sonrisa. «Solo un hombre con suerte que encontró la manera de hablar con el corazón y que alguien quiso escucharlo». Lo que más impresionaba a quienes lo conocían no era su fama, sino su sencillez. Napoleón siempre fue reacio a los lujos. Prefería los cafés pequeños, los paseos por el campo, los encuentros con gente común. Ahí está la inspiración, decía, en la vida cotidiana, no en los reflectores. En una entrevista de los años 80, un periodista le preguntó cómo definía su música. Él respondió sin pensar: «Mi música no se canta, se siente». Y tenía razón. No necesitaba coreografías ni efectos. Bastaban su voz, su mirada y una guitarra para conmover hasta las lágrimas. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a figurar junto a los grandes poetas musicales de América Latina. Fue admirado por artistas de todas las generaciones, pero él nunca se sintió superior. «El arte no tiene jerarquías», decía, «solo tiene verdades». Sus letras trascendieron géneros y edades. Había algo universal en su manera de escribir. No componía con la cabeza, sino con el alma, explicó. Cada canción era una herida que necesitaba sanar. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, Napoleón siempre recordó de dónde venía. «Cuando me dicen maestro, yo sonrío», contó. «Porque en mi mente sigo siendo ese chico de manos sucias que soñaba con cambiar su destino». Esa humildad lo mantuvo vivo en la memoria de su público. Nunca se alejó del pueblo que lo vio crecer. Regresaba cada cierto tiempo a Aguascalientes, visitaba su antiguo taller, saludaba a los vecinos que aún lo recordaban. Ahí empezó todo, decía, y ahí termina todo también. En una ocasión, mientras visitaba una escuela local, un niño le preguntó qué se necesitaba para ser famoso. Napoleón sonrió y respondió: «No busques ser famoso, busca ser sincero. La fama se va, pero la verdad se queda». Esa frase resume su vida entera. De un taller de mecánica a los escenarios más grandes del mundo, José María Napoleón nunca dejó de ser el mismo hombre sencillo, honesto y profundamente humano. Su historia es la prueba de que los sueños no tienen clase social y que la voz del alma, aunque comience en el silencio, puede llegar a tocar millones de corazones.
El arte no me hizo rico, dijo una vez, pero me hizo libre, y eso vale más que todo el oro del mundo. Hoy, cuando sus manos tiemblan y su voz se quiebra, sigue hablando del mismo modo en que empezó con verdad. Y quizás esa sea su mayor herencia. Porque más allá de los premios de los discos y de los escenarios, lo que Napoleón deja al mundo no es solo música. Es el recordatorio de que incluso los sueños nacidos entre el ruido del metal pueden convertirse en poesía eterna. El tiempo, ese juez silencioso, ha pasado sin piedad sobre el cuerpo de José María Napoleón. Pero en su mirada aún brilla una chispa de serenidad que no proviene de la fama ni del aplauso, sino de la paz interior de quien ya no necesita demostrar nada. A los 77 años, Napoleón vive alejado de los escenarios en una casa sencilla rodeada de plantas, discos antiguos y memorias. Allí pasa sus días leyendo, escuchando el viento y conversando con su guitarra, su compañera más fiel. Ya no canto para los demás, dice con una sonrisa cansada. Canto para no olvidarme de quién soy. Su voz, aunque más suave, sigue teniendo esa calidez que alguna vez hizo llorar a multitudes. De vez en cuando acepta entrevistas, pero siempre con un tono reflexivo, casi confesional. He vivido muchas vidas en una sola, afirma, y cada una me enseñó que la verdadera fama no está en ser recordado, sino en haber amado. Cuando se le pregunta si extraña los escenarios, su respuesta sorprende: no. Los escenarios me dieron mucho, pero también me quitaron lo que más amaba, el tiempo con los míos. Ahora prefiere la calma de los amaneceres, el olor del café recién hecho, y las conversaciones con su hijo, con quien comparte tardes de música y recuerdos. Antes corría detrás de la perfección, dice. Hoy solo busco la paz. Su salud, frágil pero estable, lo obliga a descansar más de lo que quisiera. Sin embargo, en sus palabras no hay queja. Cada día que despierto lo agradezco, confiesa, porque sé que es un regalo y no una rutina. A veces los periodistas le piden consejos para las nuevas generaciones de artistas. Él responde con la serenidad de un sabio: no busquen ser famosos. Busquen ser honestos. Cantar desde el alma. Porque cuando todo lo demás se va, solo eso queda. A lo largo de los años, Napoleón se ha convertido en una voz de sabiduría para aquellos que aún creen en la pureza del arte. Ya no compone por encargo, ni graba discos para vender. Escribe canciones solo cuando siente algo verdadero. Hace poco escribí una sobre la soledad, dice con ternura. No es triste. Es una carta de amor a mi propia vida. En el fondo sabe que está en su última etapa, pero no le teme a la muerte. He vivido, he amado, he llorado. ¿Qué más puedo pedir?, pregunta. Si mañana me voy, me iré cantando. Sus días transcurren entre la memoria y la gratitud. Recibe visitas de amigos y jóvenes músicos que lo consideran un maestro. Los escucha con paciencia, sonríe ante su entusiasmo. Y a veces les dedica un consejo que parece sencillo, pero contiene toda una vida de experiencia. No dejen que la música los aleje de ustedes mismos. El arte debe servir para unir el alma, no para perderla. José María Napoleón ya no busca aplausos, pero sigue cosechando amor. Los fans le envían cartas, flores, grabaciones, recordándole que su voz sigue viva en cada corazón. Cuando alguien me dice que una canción mía le cambió la vida, dice emocionado: siento que valió la pena todo lo que pasé. En su jardín, entre las flores marchitas y el eco de sus propias canciones, encuentra consuelo. El tiempo se lleva muchas cosas, reflexiona, pero no puede llevarse lo que fue cantado con el alma. A veces toma su guitarra y vuelve a entonar Vive, su himno más recordado. Pero ahora lo canta distinto, más despacio, con una nostalgia serena. Vive, trata de ser feliz con lo que tienes. Murmura. Y cada palabra suena como una despedida y una bendición al mismo tiempo. En el atardecer de su vida, Napoleón no teme al olvido. Sabe que su música ya pertenece al pueblo, a las generaciones que crecieron con sus letras. Yo me iré, dice, pero mis canciones se quedarán a vivir por mí. Y quizá esa sea la definición más pura de la eternidad, seguir existiendo en las emociones de los demás. Mientras el sol se esconde lentamente detrás de las montañas, José María Napoleón mira hacia el cielo y susurra: gracias, vida.
Me diste más de lo que pedí, y aunque estoy cansado, todavía te amo. Así termina la historia del poeta de la canción, el hombre que transformó la tristeza en arte, la soledad en melodía y el paso del tiempo en poesía. Un artista que comprendió que el verdadero triunfo no es morir siendo famoso, sino morir en paz, sabiendo que uno vivió de verdad. La historia de José María Napoleón no es solo la de un artista, sino la de un hombre que vivió con el corazón abierto, que amó, que perdió, que se levantó una y otra vez. Durante más de medio siglo, su voz fue compañía, consuelo, refugio. Hoy en el silencio de su casa su vida se apaga lentamente, pero su música, esa que nació del alma, sigue tocando los corazones de millones. Él lo dijo una vez: la fama se va, pero la verdad se queda. Y su verdad fue cantar sin máscaras, escribir sin miedo y vivir sin arrepentimientos. En sus ojos cansados, aún habita la paz de quien entendió que la grandeza no está en los aplausos, sino en haber dejado una huella de amor. Si mañana no despierto, dijo con voz temblorosa, quiero que me recuerden no por ser Napoleón, sino por ser humano. Y tal vez por eso su legado es tan profundo. Porque detrás del artista estaba el hombre. Detrás del mito, el padre. Detrás del ídolo, un alma frágil que solo quería ser recordada con cariño. José María Napoleón nos deja una lección inmensa, que la vida, por más corta o larga que sea, solo tiene sentido cuando se vive con verdad. Que los años no se cuentan en días, sino en momentos en los que amamos sin reservas. Y que la música, cuando nace del alma, nunca muere. Quizás hoy su voz ya no suene tan fuerte como antes, pero sus canciones siguen vivas en quienes alguna vez lloraron, soñaron o amaron escuchándolo. Y eso, esa eternidad emocional, es el regalo más hermoso que un artista puede dejarle al mundo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez una canción de Napoleón te recordó quién eres o a quién amaste, que te invito a quedarte con nosotros, a suscribirte a este canal y a seguir compartiendo estas historias que nos hacen sentir vivos. Porque aquí no solo hablamos de fama, hablamos de vida, de alma, de esos seres que con su arte nos enseñaron que hasta en la tristeza hay belleza. Gracias, José María Napoleón, por recordarnos que vivir no es durar, es sentir, amar y dejar que el corazón cante hasta el último suspiro.